Bienvenidos a esta tercera parte de nuestra capacitación en finanzas personales, tomando el timón de tu vida financiera. Eh, bueno, en este tercer capítulo vamos a seguir conociendo y aplicando conceptos para que puedas continuar mejorando tu confianza y tus decisiones financieras. Espero que ya después de haber hecho las primeras partes o capítulos de la capacitación, ya te sientas con nuevas ideas, conceptos y formas de pensar. También que te sientas más seguro y que te vas a poder defender de cualquier situación que se te pueda llegar a presentar tomando la mejor decisión a tu alcance. Bueno, vamos a avanzar. En primer lugar, queremos hacer un planteo que es tratar al dinero, entre comillas, como a un trabajador. Como dijimos en la primera parte del curso, eh, en uno de nuestros objetivos en la parte financiera, digamos, es tener activos, o sea, bienes o derechos que nos generen ingresos de dinero. Justamente uno de los activos que genera ingreso de dinero es el dinero en sí, ¿no? Y esto puede verse desde dos caras, digamos, dos caras de la moneda. El dinero siempre va a ser un trabajador. Puede ser que sea que trabaje para nosotros o, bueno, la otra cara de la moneda que es la que nos gusta cuando trabaja para otros. En primer lugar, bueno, justamente pensar en esto, el dinero como un trabajador, o sea, como un activo que genera ingresos más allá de mí mismo, o sea, yo puedo estar generando ingresos, poniendo mi mano de obra, mi trabajo, pero el dinero en sí también puede hacerlo. Y en este sentido lo podemos clasificar o no como un activo, siempre con la misma forma de verlo que Kiyosaki indicó en su libro de Padre Rico, Padre Pobre, teniendo en cuenta si es una fuente de ingresos financieros adicional a nuestra mano de obra, o sea, a nuestro trabajo, profesión o actividad. Otro de los conceptos bases que queremos transmitir es que respecto a lo que es el dinero trabajando, lo importante en esta etapa, sobre todo que estamos aprendiendo, es mirar el concepto y no la cantidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que en esta primera etapa de capacitación o entrenamiento que estamos teniendo sobre herramientas financieras, quizá nos encontremos con la situación de que podemos invertir, podemos ahorrar, pero no sean montos muy importantes o que se equiparen a lo que nosotros ganamos mensualmente o cobramos mensualmente como trabajando, por ejemplo, en relación de dependencia como empleado. Pero bueno, eso no tiene que desanimarnos, sino que nosotros tenemos que ver el concepto de que el dinero es una fuente adicional de ingresos que hoy quizá no sea la más importante, pero sí puede llegar a serlo el día de mañana si mantenemos una conducta y constancia. Y ya vamos a ver por qué. Bueno, entonces planteamos gráficamente de esta manera un gráfico lineal en la cual tenemos en uno de los ejes al tiempo y en otro de los ejes al ahorro o inversión. Y ahora vamos a ver por qué lo tratamos por separado. Y supongamos que nosotros estamos acá. O sea, al hacer este curso son una semilla que se plantó, que se sembró. No miramos la cantidad, sino el concepto. Fíjense lo que les decía al principio. Vamos a empezar con una pequeña planta con pocas raíces y al correr el tiempo esa planta va a ir creciendo y va a tener raíces muy profundas. Eso es lo que quizás sucede con el tema del ahorro y la inversión, que empezamos de a poquito y tenemos poquitas raíces también, o sea, lo que se ve hacia afuera y lo que está hacia adentro realmente es chico. A medida que pasa el tiempo, si uno mantiene constancia, esto es importante, de mantenerse en esta senda del ahorro y la inversión, siempre buscando estar entrenado, es decir, buscando nuevas alternativas
oportunidades. Vamos a ver que si buscamos nuevas alternativas o oportunidades, con el correr del tiempo, naturalmente va a suceder esto. La planta de la derecha, que es cada vez más grande y cada vez raíces más profundas. Y esto se ve sobre todo en épocas de crisis, que bueno, lamentablemente hay personas que financieramente la pasan muy mal, tienen muchos problemas cuando cambia su situación de un día para el otro. Recuerdan lo que decía Warren Buffett de qué sucedería si a usted lo atropellara un camión. Quien no pensó de esa manera en algún momento de su vida, cuando realmente le sucede un hecho traumático desde el punto de vista económico, financiero, y no ahorró, se encuentra en esta situación que estamos nosotros hoy. Si no empezaste, ya es tarde en ese momento. Si uno ya empieza y lo va manteniendo de a poquito, mirando el concepto, no tanto la cantidad, y acumulando de a poco cuando se pueda, cuando hay un excedente financiero, como vimos con el presupuesto mensual, decide qué hacer con eso. Llega a este momento, pasado varios años, en el cual si llega a tener algún problema financiero momentáneo o lo que fuera, o algo que nos trascienda a todos, como por ejemplo la situación de pandemia, uno se va a encontrar mucho mejor parado, y esto es lo que gráficamente va a pasar con nosotros. Vamos a tener ahorro o inversiones que nos permitan sobrevivir, se podría decir. Bueno, con respecto al dinero trabajador, dijimos que es un trabajador y como tal puede cumplir jornada laboral o tomarse descanso. ¿Qué quiere decir esto? Entre comillas estamos hablando, ¿no? Hablando informalmente, que el dinero puede ser un ahorro o puede ser una inversión. Y esto es una diferencia muy importante que queremos marcar antes de avanzar. El dinero, según se lo utilice para generar ingresos, ingresos futuros, ¿no? Siempre uno cuando realiza una inversión, vamos a ver que pone una expectativa en esa inversión, que puede suceder o no. Y el ahorro es simplemente dinero guardado. Dicho eso, vamos a avanzar viendo un poquito en más detalle cada uno de los conceptos. El ahorro, bueno, como sabemos intuitivamente, es acopio, juntar dinero, ahorrar dinero, justamente como su concepto lo indica, como su definición lo indica. Como se dice vulgarmente, en un colchón, alcancía, caja de ahorro, o sea, por ejemplo, cobrar el sueldo y comprar dólares y tenerlo en una caja de ahorro, justamente como dice, es un ahorro, no hay ningún secreto. Sí es muy importante que sepamos que hay que medirlo en moneda dura al ahorro. Actualmente el dólar de Estados Unidos, antes se utilizaba el patrón oro, pero bueno, es importante que sepamos que los ahorros son en moneda dura y no quizá en la moneda de nuestros países que son un tanto más débiles como el peso, por ejemplo. El ahorro no es riesgoso, tiene baja volatilidad. Vamos a ver que tampoco es que es 0% riesgoso, tiene un pequeño porcentaje de pérdida que es por la inflación del país que emite esa moneda, pero no tiene ningún tipo de rendimiento. Es importante que sepamos para qué fin lo realizamos a este ahorro o acopio. Justamente como dijimos en los capítulos anteriores, es importante tomar decisiones financieras y ser conscientes, no dejarse llevar. Y bueno, justamente con el tema del ahorro es importante ser conscientes para qué lo estamos generando, con qué fin, sea o no que después ese fin en el futuro se pueda cumplir o no. Es importante tener un norte y saber para qué se lo hace y no compulsivamente. Por ejemplo, puede ser la compra de una vivienda, que es algo a largo plazo. El fondo de emergencia, que esto es tener un ahorro por si sucede algún problema en algún momento. Esto es muy importante cuando nosotros queremos hacer algún cambio laboral, queremos dejar una relación de dependencia y emprender. O bueno, cuando sucede que tenemos un corte en nuestra actividad, como le ha sucedido a muchas personas que no pueden trabajar durante una época de pandemia. Importante, no es dinero trabajando, es simplemente dinero guardado
para algún fin específico. Bueno, retomando un poco lo que decíamos en la filmina anterior, el ahorro tiene que ser en moneda dura. Actualmente el, el RAI, se le podría decir, es el dólar. Hay una frase muy conocida en finanzas que dice cash is king, que bueno, un poco refleja de que poseer ahorros en efectivo a uno lo puede convertir en un rey en muchas situaciones en las cuales ciertas inversiones no funcionan, hay problemas, derrumbes en los mercados, entonces se dice que siempre uno teniendo dólares se siente como un rey. Ya repetimos de nuevo que no tiene tanto que ver con la cantidad, sino con el concepto, ¿no? Respecto al ahorro, para ya ir finalizando, más allá de que sea un acopio de dinero en moneda dura, tenemos que siempre analizar el tema de costos de almacenamiento, de guardado y los riesgos que también implica. Bueno, recuerden que si ustedes tienen una caja de ahorro quizá tenga costos, o tener en su casa, sea, alguien lo puede tener en su casa, puede ser peligroso, pero también es importante que cuando uno haga un ahorro esté muy consciente de los costos y los riesgos que tiene, digamos. Bueno, por otro lado está la inversión, que en este caso es una colocación de dinero, puede ser financiera o real. ¿Qué nos referimos con esto? La financiera quiere decir que compramos algún activo o una deuda que se negocia en algún mercado o realizamos algún tipo de inversión bancaria, como puede ser algún depósito en plazo fijo que genere interés, compra de títulos de deuda, como pueden ser bonos de un estado o una empresa, o compra de activos, que es la famosa compra de acciones, como el ejemplo más importante. Siempre son inversiones financieras en las cuales uno hace una colocación. Colocación es una palabra que se usa mucho en finanzas para decir que uno destina un dinero a realizar una inversión. Que lo tenían en un lugar, imagínense que ustedes lo tenían en una caja de ahorros y de repente dicen, bueno, voy a invertir. Ese ahorro, ese dinero que antes era un ahorro, pasa a ser una inversión financiera si uno compra una acción. La inversión en economía real, bueno, es lo que justamente también me gusta mucho particularmente, son los emprendimientos o nuevas empresas en las cuales uno de los objetivos del ahorro puede ser invertir en un emprendimiento, en la economía real. Se le dice la economía real porque bueno, es orientado a generar una actividad de servicios, comercio de bienes o servicios o una actividad productiva en la cual uno puede hasta incluso llegar a hacerse cargo del emprendimiento, o puede ser que uno invierta dinero en un emprendimiento o empresa que lo lleve adelante otro, pero no está dentro del marco de los mercados financieros, digamos. Bueno, a diferencia de lo que veíamos anteriormente con el ahorro, la inversión lo consideramos como al dinero trabajando. Esto tiene sus pros y sus contras. El pro más importante, que también es el contra más importante, que acá estamos tomando riesgo. Y entra un concepto que ahora vamos a explayarnos un poco más, pero es el de riesgo, que es de la incertidumbre que tenemos sobre lo que va a pasar en el futuro. Entonces, hay una expectativa de generación de flujos positivos en el futuro. ¿Qué queremos decir con esto? Que si nosotros invertimos, lo hacemos o sea, si pensamos en una persona que es razonable desde el punto de vista financiero, únicamente va a invertir si tiene una expectativa de que en el futuro, colocando dinero hoy en una cierta inversión, va a tener mayor dinero en el día de mañana. Así que esa es una piedra fundamental. Uno va a invertir si tiene esa expectativa. Si eso no sucede, directamente vuelve al estadio anterior, que es el ahorro. Uno se protege, acopia dinero y lo tiene, digamos, guardado sin trabajar, digamos, lo tiene de licencia. Y bueno, lo mismo que el ahorro, siempre en temas financieros
tenemos que medir en moneda dura, en dólares actualmente. ¿Qué queremos decir en moneda dura? Medir en moneda dura, siempre tenemos que tener en cuenta de cuánto es el dinero medido en dólares. En el momento que realizamos la inversión se le llama en finanzas el momento cero, o sea, el día de hoy que realizamos la inversión, cuántos dólares representa nuestra inversión, y en el día de mañana, cuando recibimos algún fruto, ver cuántos dólares representa en el día de mañana. Esto quizás es un ejercicio un poco difícil cuando uno hace inversiones en peso, pero bueno, es algo que se recomienda para no engañarse, ¿no? Uno por ahí, cuando hay economías con mucha inflación, quizá uno invierte en la moneda local, invierte en peso y tiene un interés, un rendimiento muy lindo en pesos, pero cuando contrasta cuántos dólares significaban esos pesos cuando yo entré o coloqué ese dinero como en inversión y cuántos dólares representan hoy, bueno, se lleva la sorpresa que quizá no es tanto como hubiera querido. Bueno, cosas importantes de la inversión. Hay que realizarnos preguntas. La vamos a establecer como preguntas obligatorias en esta capacitación. Cada vez que uno invierta, uno tiene que saber cuál es el objetivo de la inversión. Y acá decimos dividir el dinero disponible. ¿Qué queremos decir con esto? Que puede tener uno, una persona o una familia, puede tener varias inversiones. Y esto es lo que generalmente sucede. Quizá en una etapa inicial no, porque estamos, como veíamos en el gráfico, en la situación de semilla. Tenemos poco dinero disponible. Con el correr del tiempo, si se da la situación que generamos excedente de flujo de fondos, vamos a tener mayor disponibilidad de dinero, o sea, mayor ahorro, se podría decir. Pensémoslo que en un momento que hacemos un excedente financiero, no sabemos si va a suceder todos los meses, tenemos la suerte o nos va bien y todos los meses tenemos excedente financiero después de habernos controlado, etcétera, haber registrado, haber llegado a un presupuesto mensual. Con esa conducta obtenemos un excedente financiero que se hace continuo. Bueno, en un principio puede ser que sea un ahorro y decimos, bueno, vamos a esta segunda parte, vamos a invertir. Cuando entramos en esta segunda estadio, digamos, tenemos que saber cuál es el objetivo de la inversión. Eso es lo que decidimos nosotros. Y podemos dividir el dinero en varias inversiones. Entonces, un objetivo puede ser, como decíamos, tener un fondo de reserva. Bueno, ese dinero se va a mantener como ahorro. Otro objetivo puede ser comprar una casa propia o cambiar el auto. Bueno, ese objetivo vamos a invertir en cierta herramienta financiera. Un objetivo puede ser ser mi propio jefe, tener mi propia empresa, dedicarme a lo que a mí me gusta. Bueno, ese objetivo lo vamos a cumplir a través de una inversión en economía real. Pero siempre podemos ir dividiendo el dinero disponible. Justamente es una de las características que tiene el dinero, poder dividirse. La segunda pregunta es qué riesgo queremos o podemos asumir. Siempre en base a los objetivos que nosotros tengamos, podemos establecer cuál es el riesgo. Les diría que esto se ve mucho en ejemplos y es muy importante estar consciente de qué riesgo queremos o podemos asumir para no engañarnos de nuevo y no dejarnos engañar. Les doy un ejemplo. Si una parte de mi ahorro, mi objetivo es mm, tener un fondo de reserva por si hay algún estrés económico, algún problema en el futuro, yo no voy a poder asumir un riesgo muy grande con ese fondo. Entonces lo tengo que o tener ahorrado directamente, no invertirlo, que esté el dinero sin trabajar, o invertido en una inversión de muy bajo riesgo, de la cual yo me pueda hacer de efectivo rápidamente. O sea, si yo quiero tener un fondo de reserva para cubrir alguna situación de emergencia, yo por ejemplo no podría invertir en un departamento o en un inmueble. ¿Por qué? Porque no voy a poder hacerme la disponibilidad de dinero rápidamente para cubrir esa emergencia. Eso es lo que siempre tenemos que ir midiendo, un riesgo que podemos asumir
o no voy a invertir en la bolsa y voy a depender de los vaivenes de los mercados financieros, porque el día que yo tengo una emergencia y el mercado financiero está en una crisis, mi fondo de emergencia no me va a alcanzar y no voy a poder cumplir con el punto uno. Siempre vamos a volver al objetivo de la inversión. El punto 3, bueno, es algo que decíamos recién con lo de invertir en inmuebles, que hay que ver el plazo u horizonte de nuestra inversión. Esta palabra horizonte, de nuevo, son palabras que se usan en finanzas como para referirse a cuánto tiempo voy a estar yo en esta colocación financiera o de economía real. Eso es algo que también tengo que pensarlo de antemano, por eso son preguntas obligatorias que yo me las tengo que hacer antes de realizar la inversión. Lo que decíamos, una inversión en inmueble para alquilarlos o para obtener un valor de venta superior en el futuro es un plazo largo o mediano mínimo, son varios años que uno puede estar invertido en ese activo. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta de antemano, en base al objetivo que queremos cumplir. Bueno, volviendo al tema del riesgo, el riesgo y el rendimiento están muy hermanados a punto tal que lo podemos asimilar a esta figura. Cuando nosotros invertimos, siempre tenemos que tener en cuenta de que hay involucrado una rentabilidad, rendimiento, que esa es la parte positiva que nosotros queremos ver, que vamos a obtener un flujo de fondos superior en el futuro, pero tenemos que saber también que tiene asociado un riesgo. Eso sucede en todas las inversiones y es uno de estos conceptos genéricos o base de las finanzas que nosotros tenemos que saber que cuando invertimos en busca de un rendimiento también estamos asumiendo un riesgo y tenemos que ser conscientes de qué riesgo se está asumiendo para tomar una correcta decisión y no engañarnos o dejarnos engañar. Entonces, la inversión posee una relación de rentabilidad-riesgo, este yin-yang. Nosotros como inversores, en base a los objetivos que tengamos, tenemos que buscar inversiones que estén equilibradas. ¿Qué quiere decir equilibradas? Que mantengan una relación rentabilidad-riesgo realista, se podría decir, o coherente. Y también con nosotros mismos como inversor. O sea, tenemos que buscar inversiones que tengan en equilibrio la rentabilidad y el riesgo de cada una de ellas en sí mismas. Ahora vamos a ver cómo lo analizamos esto mentalmente y con nosotros mismos. Lo que decíamos, inversiones quizá que son muy riesgosas, no son acordes a nuestra situación o a nuestros objetivos actuales. Eso se le denomina perfil de riesgo. Y también inversiones que generalmente es medio difuso cuál es esta relación de rentabilidad y riesgo, entonces no están en equilibrio y nos pueden llevar a confusiones. Lo de la relación de rentabilidad-riesgo con nosotros mismos es en base al objetivo y a nuestra situación actual. Y siempre tenemos que estar pensando antes de ingresar, digamos, a esta inversión. Puede ser que en distintas etapas de nuestra vida esto vaya cambiando, ¿no? Según los objetivos que vayamos teniendo. Bueno, respecto a la inversión en sí misma, sabemos que cada inversión sí o sí tiene un riesgo y un rendimiento que van pegados, se podría decir. Los dos van incluidos con la inversión. Esta relación, perdón, es una relación de tipo directa. ¿Qué queremos decir con relación directa? Que las inversiones que tengan alto riesgo van a tener una posibilidad de alto retorno. ¿Por qué decimos posibilidad? Porque el alto riesgo tiene que estar hermanado con un alto retorno. Pero ¿qué sucede con el alto retorno? Es una posibilidad, no sabemos si va a ocurrir en el futuro. La cara oculta de una inversión de alto riesgo es que también hay una posibilidad de rendimiento negativo. ¿Qué quiere decir? Esto, que perdamos dinero y que podemos llegar a perder mucho dinero. Entonces, una inversión que tiene alto riesgo, como su nombre lo indica, tiene una posibilidad de obtener un alto retorno, pero también una posibilidad de obtener una pérdida muy grande. En cambio, una inversión de bajo riesgo
tiene una posibilidad de obtener un bajo retorno, sea positivo o negativo. Cuando hablamos de alto retorno nos referimos a que puede ser positivo o negativo, por eso está así expuesto. Pero eso es lo que tenemos que saber, que hay una relación directa y que cada inversión la tiene y es un concepto genérico de las finanzas. Si no se cumple esta relación, es una incoherencia. Y está puesto en rojo porque es una advertencia. Si una inversión que a nosotros nos la indican como de bajo riesgo, pero tiene una posibilidad de un alto retorno en moneda dura, ahí no es recomendable invertir sin asesorarse mucho y obtener muchas razones de por qué puede suceder eso, porque es una incoherencia desde el punto de vista financiero. Quizá pueda suceder que nos están ofreciendo esa inversión como que si fuera de bajo riesgo, pero en realidad no lo es. Bueno, el horizonte de inversión, como decíamos, es un concepto de finanzas que se refiere al plazo o al tiempo que va a mantener cada inversión. Esto es algo que lo vemos en el momento cero, como decimos, el día de hoy, antes de invertir, y es algo que estimamos que va a suceder. Puede ser que luego en el futuro no suceda, pero bueno, con la información que tenemos hoy podemos determinar qué horizonte le vamos a dar a esta inversión. Generalmente en finanzas o en economía en general se habla de corto, mediano y largo plazo. Acá podemos llegar a ver algunas opciones. Lo que podemos llegar a denominar cortísimo plazo, que es una inversión que nosotros necesitamos realizarla hoy mismo, hacerla líquida, como se dice en la jerga financiera. Hacerla líquida significa que es una inversión financiera que hoy se puede convertir en dinero. Hacerla líquida hoy significa que hoy se puede convertir en dinero. Por eso se habla de que la inversión tenga liquidez o no tenga liquidez. Liquidez es este concepto de poder convertir una colocación financiera o una colocación o una inversión en economía real. ¿Cuánto tiempo tardo en convertirla en dinero? Lo que decíamos, si el horizonte es cortísimo plazo, tenemos que buscar inversiones que se puedan convertir en dinero hoy o mañana. Si nuestro horizonte de inversión, nuestro objetivo a cumplir es de largo plazo, puede ser inversiones que no sean tan líquidas y que tarde más tiempo en convertirse en dinero. Entonces, de cortísimo plazo, decíamos, puede ser fondo común de inversión, money market se le llama, o tema cero. Es lo que decíamos, tema cero es el momento cero, que es el día de hoy. Al día de hoy se le llama tema cero. Otra opción puede ser una caución bursátil, que son inversiones en mercado de capitales, que es como un plazo fijo, que es T más uno, que quiere decir que mañana las voy a poder convertir en efectivo. Hoy invierto y mañana ya puede ser efectivo. Corto plazo, decimos algunos ejemplos, plazo fijo, colocaciones bancarias que nos den un interés. Puede ser en dólares o en pesos, como decía ahí. Bueno, ahí se refiere a la compra de dólares, pero bueno, como habíamos dicho, lo clasificamos como ahorro. Y mediano plazo, podemos ver algunos ejemplos, siempre teniendo en cuenta el tema del riesgo. Puede ser mediano plazo, hasta corto plazo lo medimos en días, puede ser 30, 60, 90 días. Y mediano plazo, tenemos que ya pensar en meses o años. Entonces, mediano plazo puede ser una inversión en economía real, un emprendimiento que realicemos para cumplir nuestro objetivo laboral o profesional, que nos demore un horizonte de inversión de 1, 3, 5 años. Y no está consignado aquí, pero también está el largo plazo, que se habla mucho en economía del largo plazo, que se lo considera como más de 5 años en los libros de economía clásica, que puede ser bueno estas inversiones en rubros inmobiliarios, pensando ya en cumplir objetivos de dejarle un lugar donde vivir a nuestros hijos, o tener un lugar para ir a vacacionar nuestra familia durante mucho tiempo. Eso es lo que se le llama a largo plazo. Bueno, cerrando esta primera parte del dinero trabajador para nosotros, como comentario final, esto
no es blanco ni negro, la finanza en general, la ciencia económica en general, eh, nunca son blanco y negro, siempre hay algún matiz de gris, es una ciencia social, así que tomémosla como tal. Entonces, en este caso, el comentario es no ahorrar el 100% y no invertir el 100%. ¿Qué queremos decir con esto? Con el tema de un ahorro al 100% nos perdemos todos los beneficios de invertir, como lo son generar flujos futuros mayores flujos futuros mayores, exacto. O sea, de poder tener un activo. Si nosotros estamos ahorrando, el dinero no es un activo ya que nos genera un ingreso. Tampoco invertir al 100%, ¿por qué? Porque nos podemos llevar a una situación en la cual estemos totalmente invertidos y necesitamos cubrir una emergencia financiera en el cortísimo plazo. Hoy podemos llegar a tener algún problema, esto que decía Warren Buffett, esa pregunta que se hacía si nos atropella el camión. Entonces, si estamos invertidos al 100%, no vamos a tener esa disponibilidad o esa liquidez financiera para poder atender algún problema. Entonces, no estamos tratar de no ahorrar el 100%, tampoco invertir el 100%. Otra cosa de ahorrar el 100% es que nosotros no tenemos ese entrenamiento o ese conocimiento sobre productos financieros. Entonces siempre es recomendable invertir una parte de nuestro fondo disponible, por lo menos una colocación pequeña. Todo lo que es fondo común de inversión o plazo fijo se puede empezar a invertir desde muy poco dinero. Bueno, vamos a pasar a otro tema que es la tasa de interés. Está muy relacionado con las inversiones. También el interés se lo puede ver como dos caras de una misma moneda. Es por un lado para quien lo cobra, para quien tiene un ingreso financiero por este concepto de interés, es un premio que se cobra por prestar nuestro dinero, ¿no? O sea, nuestro dinero acá está trabajando, está invertido, digamos. Pero también puede ser la multa que se paga por tomar prestado. En este caso es un pasivo, ya que nos genera salida de dinero. Bueno, siguiendo con el interés, ese dinero que se cobra, ese premio que se cobra o esa multa que se paga, tiene un motivo que es el sacrificio que hace la persona que resigna al consumo hoy. Como dijimos, en algún momento una de las funciones del dinero era ser resguardo de valor y nosotros para hacer ese resguardo de valor sacrificamos consumo hoy para poder tener un mejor o mayor consumo mañana, el día de mañana. Bueno, la persona que hoy no consume se considera en ciencias económicas que hace un sacrificio por no poder llevar adelante ese impulso o ese gusto de consumir que tenemos todos, ¿no? Entonces, por no hacerlo, cobra un interés por ese sacrificio. Generalmente se le expresa en términos anuales en interés. Vamos a ver que la tasa de interés o interés se le expresa en términos anuales para poder comparar. Y como una tasa o porcentaje. Esto es algo importante, que el interés se le puede expresar como un tanto por ciento o como un tanto por uno. Por ejemplo, una tasa de interés del 10% la vamos a poder ver como 0,1, 0,10, eso es tanto por uno, o en tanto por ciento, 10%. Vamos a ver 10 y el signo de porcentaje. Eso es lo que quiere decir que se lo puede expresar como una tasa o porcentaje. Y anualmente es una convención financiera, se podría decir, es algo tácito para que nosotros como inversores, para que el inversor pueda comparar entre distintas alternativas cuál es la tasa que más le conviene en base al riesgo, horizonte y bueno, todos los que estuvimos viendo. El interés tiene tres componentes fundamentales. Es importante que lo sepan, esto trasciende a cualquier inversión financiera, como venimos viendo, es un concepto básico. Los tres componentes del interés son el capital, o sea, tener un dinero disponible, puede ser un ahorro, un acopio de dinero que tenemos en el momento cero. O sea, capital se refiere a un monto de dinero que tenemos hoy. A eso se le suma una tasa de interés, que es el rendimiento que vamos a obtener por invertir ese capital, que como vemos se lo expresa en un término anual y porcentual. Más allá de que nosotros no realicemos la inversión por un periodo anual,
para poder comparar y para poder hacer nuestros cálculos nos informan una tasa anual y después nosotros hacemos nuestros cálculos en base a nuestro horizonte temporal. Eso lo vamos a ver ahora. Justamente el tercer factor es el tiempo. Al saber esos tres componentes es que vamos a poder calcular el monto, que es el dinero que vamos a obtener en el futuro. Entonces, dijimos que el interés tiene tres componentes. Vamos a ver las siglas que generalmente se puede llegar a ver en alguna bibliografía, que veamos. La C hace referencia al capital o dinero que invertimos. Esto que decimos es el dinero que tenemos en el momento cero. Pensémoslo siempre como que en el momento cero tenemos un ahorro, un monto de dinero, un excedente financiero que decidimos invertir. La M es una sigla adicional. No es un componente del interés, sí el resultado del interés de haber aplicado un capital a una cierta tasa por un cierto tiempo. O sea, al juntar los tres componentes del interés, el resultado es un monto, que es el dinero que obtenemos en el futuro luego de haber realizado la colocación financiera. O la inversión, mejor dicho, puede ser financiera o en economía real. El tiempo, que se lo expresa como una T, a veces mayúscula o minúscula, es el plazo de duración, se le podría decir el horizonte temporal, que es el tiempo durante el cual vamos a mantener esta colocación. Y la R o I, que se le expresa siempre con letra minúscula, es la tasa de interés o renta. Por eso, según la bibliografía que veamos, puede verse cualquiera de esas tres letras. Estas son las siglas con las cuales vamos a trabajar en adelante para ir haciendo fórmulas matemáticas de matemática financiera. Vamos a entrar un poquito en ese terreno para realizar los cálculos de las diferentes tasas de interés que podemos obtener, digamos. Antes de eso vamos a ver las clasificaciones del interés. Hay muchas. Hemos seleccionado las más importantes y las que nos resultan más relevantes, digamos, para la operatoria de finanzas personales. Bueno, en primer lugar, el interés podemos clasificarlo en nominal o real. Esta clasificación nos dice que el interés nominal es el rendimiento porcentual obtenido sin tener en cuenta la inflación. O sea, el interés nominal es muy fácil, es el que vemos. Recordémoslo que el interés nominal es el que se ve. Cuando nosotros nos ofrecen un préstamo o nosotros vamos a hacer una colocación de dinero a tasa fija, esa tasa que vemos es el interés nominal. Y cuando lo tenemos en cuenta respecto a la inflación, no tiene en cuenta a la inflación, el interés nominal. En cambio, el interés real, que así lo llama la bibliografía, es el interés que tiene en cuenta la inflación y por lo tanto recibe un ajuste sobre el interés nominal. Veamos el caso de Argentina. En este caso podemos ver inversiones que muestran una tasa de interés nominal muy grande, pero al tener una tasa de inflación también muy grande, debemos hacer un ajuste sobre el interés nominal. O sea, obtenemos el interés nominal, le restamos, entre comillas, la inflación, lo ajustamos por inflación y obtenemos el interés real, que es el verdadero rendimiento ajustado por poder adquisitivo. Bueno, una segunda clasificación que me resulta muy importante que conozcan, quizá la más importante del material, se refiere al interés simple y compuesto. El interés simple son los intereses de cada periodo que se calculan sobre el capital. Quiere decir que los intereses ganados no producen nuevos intereses. ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros obtenemos un interés sobre nuestro capital y ese interés lo retiramos de la inversión. Nos lo llevamos a nuestro bolsillo y no se reinvierte. El interés simple, por tanto, es una función lineal, porque si uno tiene en cuenta el capital a una tasa durante X tiempo, si ese X tiempo cada vez más grande,
un año, 2 años, 3 años, cada vez más vamos a obtener un interés simple más grande. Pero al final de la colocación el interés simple supone que uno se lleva ese dinero a su casa. Puede vérselo, asimilárselo, por ejemplo, a una inversión que uno compra un departamento, obtiene una renta, en realidad no es un interés, pero obtiene una renta mensual, y el dinero de esa renta que uno cobra no lo reinvierte, sino que lo lleva para sus gastos o sus pasivos y no lo usa para generar nuevos activos. Bueno, eso es el interés simple. El interés me lo gasto y es una función lineal porque si yo dejo la plata colocada más tiempo voy a obtener más. Ya lo vamos a ver gráficamente. El interés compuesto, por otro lado, es uno de los conceptos más importantes de las finanzas en general y de las finanzas personales en particular. Nos indica que los intereses de cada periodo se calculan sobre el capital más los intereses ganados en periodos anteriores. Y es una función exponencial. O sea, el interés compuesto tiene un requisito muy importante, que es que los intereses que nosotros vayamos ganando, cobrando durante sucesivos periodos de tiempo, los reinvertamos. Los reinvertamos y entonces el capital original ya no es un monto, no es un dinero que es estático, sino que cada vez que vaya pasando un tiempo va a ser más grande nuestro capital al reinvertir los intereses que vamos ganando a medida que pasa el tiempo. Bueno, con respecto a las fórmulas, lo que decíamos, en matemática financiera utilizamos fórmulas para calcular cuál es el monto. Siempre lo que nosotros queremos saber como inversores es cuál es el monto que vamos a obtener al hacer una colocación, una inversión financiera, por ejemplo. Entonces vamos a trabajar con nuestro capital o nuestro ahorro inicial y lo vamos a multiplicar por 1 más i, o sea, el interés que tenemos en esa inversión, que acá podemos utilizar la tasa nominal porque es la que nosotros conocemos, por el tiempo que vamos a tener esa inversión. Supónganse que la tasa nominal es del 30% y vamos a mantener esa inversión por un año. Y nuestro capital inicial o ahorro es de 5.000 pesos. Entonces vamos a resolver este ejemplo. La fórmula es siempre la misma para interés simple, solo que hay que adaptar, hay que cambiar lo que está en negrita, la C, la I y la T. Este concepto es importante que lo conozcan porque es un concepto genérico y esta fórmula no va a cambiar nunca, la de interés simple. Tampoco la de interés compuesto. Son fórmulas que se van a mantener más allá del instrumento en el cual invertamos. Entonces, en nuestro ejemplo tenemos un ahorro de 5.000 pesos o 5.000 dólares que los vamos a invertir, perdón, acá es una T, tendría que ser la letra T a un año, el tiempo, y la tasa de interés que está prepactada, o sea, es una tasa de interés fija que nos ofrece, por ejemplo, el banco, que vamos a obtener una tasa del 30% anual. Con esos datos, nosotros, con esos tres datos, capital, tiempo y la tasa, nuestros tres componentes, ya podemos calcular el monto que vamos a obtener dentro de un año. Y nos da 6.500 pesos o dólares. Este resultado es el monto y recuerden que es lo que vamos a obtener una vez transitada todo el periodo o todo el plazo de inversión, que es un año. Como podemos ver, lo que decíamos, de interés simple es una función lineal, o sea que si esa misma inversión financiera, esa misma colocación, la dejamos más tiempo, o sea, si en vez de hacer un plazo fijo, imaginémonos que si en vez de hacer un plazo fijo por un año al 30%, nos ofrecen hacerlo por 2 años, 3, 4 o más años. Entonces nosotros podemos decir, bueno, mira, mi objetivo en realidad es tener un dinero disponible o un fondo disponible para dentro de 4 años hacer el viaje que tanto deseo. Puede ser nuestro objetivo al invertir. Entonces digo, con los ahorros que tengo hoy, yo total voy a necesitar cumplir mi objetivo dentro de 4 años.
Me gusta esta tasa, esto siempre como inversor se habla en estos términos, si te gusta la tasa, no te gusta la tasa, pues uno puede decir, la verdad, esta tasa me resulta satisfactoria y como yo durante los próximos 4 años no voy a necesitar ese dinero, sino que lo voy a necesitar recién cuando me vaya de vacaciones o cuando yo planee cambiar mi casa o refaccionar mi casa o cuando yo planee cambiar el auto o cuando yo necesito un dinero para que mis hijos hagan un viaje, por ejemplo. Puedo estar en esta situación de decir, bueno, invierto mi ahorro y lo dejo por 4 años en una institución que confío, que no va a haber problemas durante esos 4 años, me ofrece una buena tasa y al final de los 4 años, fíjense que voy a obtener 11.000 pesos. O sea, viéndolo mentalmente, no sé si está un buen negocio en el sentido de que en 4 años dupliqué mi capital o importe inicial o mi ahorro. Tuve que esperar 4 años para duplicarlo. Pero bueno, son todos análisis que uno tiene que hacer, justamente como decíamos, antes de invertir. Pero fijémonos, lo importante que yo quiero que vean de esto es que si uno deja ese dinero invertido durante más años, de a poco ese dinero genera más interés y el cálculo es siempre el mismo. La fórmula del interés simple, esta 1 más i generalmente presta confusión, pero tratemos de digamos una comprobación matemática de por qué tiene que ser 1 más i. Simplemente tomámoslo como un dato y en cada vez que hagamos el cálculo pongamos capital por entre paréntesis 1 más i por t. Esa es la forma en la que lo pueden calcular en un Excel o en la calculadora. Bueno, lo que les quería mostrar es la tabla de interés simple. Fíjense que siempre teniendo en cuenta el mismo ahorro de 5.000 pesos, en el momento cero, que es antes de invertir, tenemos nuestros 5.000 pesos ahorrados. A medida que pasa el tiempo, si yo lo dejo invertido durante más tiempo, esto tienen que leerlo así, si yo lo dejo invertido mis 5.000 pesos y me llevo los intereses, voy a obtener este importe. O sea, en este momento obtuve 6.500 pesos en el año uno y me llevé los 1.500 pesos de interés a mi bolsillo. En esta segunda opción, esta fila del año 2 es que yo lo dejé invertido 2 años y recién ahí me llevo mi dinero. Y así sucesivamente. En esta opción, el año 10 yo mi dinero en el año cero lo dejé invertido sin tocarlo, lo dejé en un banco colocado a tasa durante 10 años y obtengo a una tasa de 30% anual, que es el ejemplo que estamos viendo, obtengo 20.000 pesos. Entonces el gráfico nos queda así. Si esa tablita que tenemos en el slide anterior lo graficamos, nos queda un gráfico lineal, justamente como vemos una línea recta que a medida que pasan los años nos va otorgando un monto cada vez superior de interés simple al 30% anual. Acá como veíamos recién, al final del año 10, nuestro monto, o sea, el dinero que nos van a dar al final del año 10 son 20.000 pesos. Empezamos con 5.000 y si lo dejamos 10 años, un montón de tiempo, nos van a dar 20.000. Si lo dejamos esos 5.000 pesos, si los dejamos invertidos, no los tocamos, al final el principio del año 2, perdón, cuando pasen 2 años, nos van a dar 8.000 pesos. Bueno, eso es todo con el interés simple. Ahora vamos con el interés compuesto. Como decíamos, este concepto es muy importante, es muy poderoso, se podría decir, pero implica una gran, digamos, una gran conducta. ¿Por qué? Porque el interés compuesto nos dice que si sumo los intereses que voy ganando al importe de la inversión, o sea, mi capital, se genera un interés ganado cada vez más grande. Un efecto bola de nieve. ¿Cómo es esto? Lo que venimos un poco anticipando. Si yo tengo una inversión financiera que la coloco a un año, al 30%, me va a dar 1.500 pesos, que es lo que veíamos acá en la tabla en interés simple. Si yo coloco la inversión a un año, me va a dar 6.500 pesos. Esos 1.500 pesos que obtuve de interés no me los tengo que llevar y tengo que reinvertirlos.
y ahí entro en el circuito del interés compuesto, porque mi capital ya no es 5.000, sino son 6.500 pesos. Y esos 6.500 pesos van a generar intereses nuevos, pero ya sobre ese importe que es cada vez mayor. Vamos a ver la fórmula y gráficamente para mayor, para mayor comprensión, digamos. Bueno, la tasa de interés entonces compuesta tiene su fórmula, como siempre con los tres componentes, el capital, el interés y el tiempo, y la presentación es bastante diferente a la del interés simple. Es el capital multiplicado por 1 más i, pero esta vez elevado al tiempo. Esa es la fórmula simple del interés compuesto, perdón. Viéndolo con nuestro ejemplo, siempre 5.000 pesos inicialmente, el tiempo es un año, esto recuerden que es una T, no una I, y la tasa de interés es el 30% anual o 0,30. Acá dijimos, la expresamos también en tanto por uno. Es lo mismo. 30%, 0,30. Recuerden que es lo mismo. Entonces nuestro cálculo es 5.000 pesos. 1 más 0,30 elevado, este sombrerito, como se le llama vulgarmente, elevado a la 1 porque es un año que vamos a tener nuestra inversión activa, digamos. Nos da 6.500 pesos. ¿Qué sucede? No? Todo lo que le dije del interés compuesto y su poder, hasta ahí no se ve. Hasta acá es igual al interés simple. Acá es donde realmente empieza a verse la diferencia. Imaginémonos que al final del año me dan mis 6.500 pesos y yo esos 1.500 pesos no me los llevo a mi casa, los 1.500 pesos de interés, o sea, la diferencia entre 6.500 y 5.000 pesos es el interés ganado. Esos 1.500 pesos que yo gané no me los voy a llevar a mi casa, sino que los voy a reinvertir. Imaginémonos que en ese mismo momento la tasa se mantiene igual y que en el banco nos ofrecen volver a hacer una colocación financiera al 30% de tasa fija que voy a obtener, ya me aseguran un 30%. Yo tengo dos caminos. El del interés simple, que es reinvertir 5.000, o el del interés compuesto, que es de invertir los 6.500. Si voy por el camino del interés compuesto, con el correr de los años, y yo mantengo esta conducta, con el correr de los años, esos 5.000 pesos, si los reinvierto al 30% por 2 años, fíjense que ya es 8.450 pesos. Eso a 3 años ya es 10.000 pesos, casi 11.000. Si es a 4 años son 14.000. Y ya vemos que la historia es otra. Si los intereses ganados los reinvertimos, se empieza a generar otra dinámica de tipo exponencial. Entonces, la misma tabla, empezamos con 5.000 pesos en el año 1, la misma tasa, 30%. Vemos que rápidamente en los primeros años, el primer año es igual, en los primeros años es parecido, pero ya vemos que en el año 10 la diferencia es notoria. No sé si recuerdan, pero en la tabla del interés simple en el año 10 tenía 20.000 pesos de monto, ¿no? Esta es la gráfica del interés compuesto realizado en base a la tablita anterior para que veamos cómo empezamos con 5.000 pesos y a fin del año 10 se reinvertimos estos intereses y suponemos que se mantiene esa tasa durante 10 años, que eso es algo que no lo podemos asegurar, digamos, una suposición que se va a mantener durante 10 años. Al fin del año, al cumplirse el 10.º año, digamos, voy a tener 70.000 pesos o dólares. Y algo muy gráfico para que veamos es la diferencia entre ambos intereses, cuáles son los montos que vamos obteniendo. Lo que decíamos, fíjense que en los primeros años la diferencia entre interés simple y compuesto es muy chica, e incluso en el año 1 es igual, después se van separando y el interés simple se mantiene lineal. Yo siempre me voy llevando el interés ganado, me lo llevo, no lo reinvierto, pero mientras yo empiezo a reinvertir se empieza a generar esta curva exponencial y al final del año 10 fíjense la terrible diferencia que hay entre el monto que obtuve en una y otra.
Bueno, respecto del interés compuesto, les quería dejar una fórmula que es una aproximación matemática que me resultó muy interesante. También por ahí no viene del ámbito académico, pero nos resulta muy práctico a los fines, sí, a los fines didácticos, digamos, que es la regla del 72, que nos dice que podemos dividir 72 por la tasa de interés y nos dice aproximadamente cuántos años tarda en duplicar mi dinero. Entonces acá vemos que tenemos un ejemplo de interés anual con capitalización anual. Capitalización quiere decir cuándo nos dan los intereses. Capitalización quiere decir cada cuánto nos pagan intereses. Entonces, si es anual la capitalización, quiere decir que cada un año nos pagan intereses. Al 10% y al 15%. En el ejemplo 1, simplemente la forma es muy simple, es 72 dividido la tasa en número entero. Nos dice que si invertimos con interés compuesto al 10%, es 72 dividido 10, tardamos un poquito más de 7 años en duplicar. Al 15%, un poquito menos de 5 años. Eso es algo importante también que lo veamos intuitivamente, que mientras mayor es la tasa, lo vemos intuitivamente, pero en la realidad de los cálculos matemáticos es así. A mayor tasa se tarda menos en duplicar el dinero, obviamente. Y en nuestro cálculo, que los invito a realizarlos, de 72 dividido 30, que es la tasa con la que estuvimos trabajando en todos los ejemplos de interés, el cálculo nos da 2,4, o sea, aproximadamente 2,5 años tardaremos en duplicar. Y fíjense que si vemos este gráfico, empezamos con 5.000 pesos, duplicarlo sería 10.000, que es nuestra curva roja aproximadamente por aquí. Acá tenemos los 10.000 y como nos hace la fórmula del 72, aproximadamente entre el año 2 y el 3, 2,4, 2 años y medio, tardamos en duplicar nuestra inversión inicial, digamos. Acá en el pie le dejo un videito que lo explica con mayor detalle y hace la demostración matemática también de por qué da similar, digamos, esta aproximación. Bueno, vamos a ver otra clasificación de interés, que es el interés, la tasa de interés o interés nominal y la tasa efectiva. Como venimos diciendo, la tasa de interés nominal, siempre recuerden cuando hablamos de nominal que es la tasa enunciada, es la tasa que vemos. ¿Qué quiere decir esto que es la que vemos? Es la que nos muestran, tanto sea para hacer una inversión o como para tomar un préstamo. Siempre va a estar la tasa nominal como primer tasa que nosotros vemos, se la denomina como TNA, tasa nominal anual. Recuerden que las tasas se expresan generalmente en términos anuales para que podamos comparar. Y es importante también saber la capitalización, que es este concepto que repasamos anteriormente, que es cada cuánto nos paga interés. Entonces, siempre tenemos que saber de la tasa cuál es el importe y también cada cuánto nos paga interés, porque ahora que conocemos el concepto de interés compuesto, nos va a interesar saber cada cuánto nos pagan el interés, porque no es lo mismo que nos los paguen mensualmente, ya que si mensualmente podemos reinvertir, es mayor el monto que vamos a poder obtener en el futuro. Si tengo que esperar un año para recibir los intereses, cobrarlos y reinvertirlos, esa capitalización cada vez más prolongada hace que el monto que obtengamos al final sea un tanto menor. Entonces, volviendo, tasa de interés nominal, tasa que vemos, es la enunciada. Lo mismo que cuando vimos clasificación de interés nominal y real, siempre la nominal es la que nos muestran, la que vemos. Ahora bien, la tasa de interés efectiva es la verdadera tasa. ¿Esto qué quiere decir? Teniendo en cuenta la inversión en particular que vamos a realizar, tenemos que saber que la tasa efectiva es la verdadera tasa que obtenemos para esta inversión. Para esta inversión con esta tasa, con un periodo o plazo y con una frecuencia de capitalización determinados. O sea, vamos a tener una tasa nominal, vamos a tener un periodo de tiempo que nosotros nos vamos a mantener en la inversión y una frecuencia de capitalización, que eso es algo que tenemos que saber cada cuánto nos pagan intereses. Con esos datos nosotros vamos a poder calcular la verdadera tasa, que por un lado vamos a tener la nominal y por otro lado vamos a tener la efectiva.
Entonces, ¿cómo obtenemos esa tasa efectiva, que es la que nosotros queremos saber? Nosotros queremos saber la tasa verdadera que vamos a obtener. Bueno, en primer lugar tenemos que siempre se parte de la tasa nominal y se la convierta a la tasa efectiva mensual, que esta es una tasa que en matemáticas financieras se la utiliza porque se supone que una de las frecuencias de capitalización más generales es cada un mes que nos paguen intereses. Entonces, lo que se hace es convertir la tasa nominal anual en tasa efectiva mensual. Si es igual a 30 días, la capitalización de intereses, o sea que nos pagan cada 30 días, o del periodo real de capitalización, si es diferente a 30 días. ¿Qué queremos decir con esto? No nos preocupemos porque es muy simple e intuitivo el concepto. La tasa nominal anual es convertir la tasa, como decíamos, la tasa nominal anual a nuestro horizonte o plazo de inversión real. Entonces lo convertimos a mensual. ¿Cómo hacemos? Tomando la tasa nominal multiplicado por la cantidad de días que vamos a invertir en la realidad, dividido por 365, que son los días del año calendario. Tenemos dos formas de calcular la tasa de interés efectiva: mensual para un periodo de 30 días o para un periodo real que nosotros hagamos la inversión. Ya lo vamos a ver a esto. Vamos a tomar como ejemplo una tasa de interés del 45% acá, una tasa nominal anual del 45%, lo multiplicamos por 30, que es la cantidad de días que nosotros vamos a tener la inversión vigente, supongamos que es 30 para simplificar, y lo dividimos por 365, que es la cantidad de días del año calendario. Esto nos va a dar una tasa del 3,69%, que es la tasa que efectivamente vamos a recibir por haber invertido nuestro dinero al 45% durante 30 días. Entonces ese 45%, que es un año, nosotros por invertir 30 días obtenemos 3,69%, casi 3,7%. Otra forma que es más simple y también más intuitiva es decir, bueno, ¿cuál es el interés cobrado o ganado? ¿Cuál es el interés que yo cobré? ¿Cuántos pesos o dólares cobré? Y eso lo divido por el capital que invertí inicialmente y ahí obtengo la tasa de interés efectiva. O sea, yo puedo decir, mira, yo gané tantos pesos de interés, puse tanto dinero, divido interés sobre cuánto fue mi capital y ahí obtengo un tanto por uno. Esto voy a obtener, que si lo multiplico por 100 voy a obtener un resultado porcentual. El segundo paso que tenemos que realizar, fíjense que el primer paso habíamos dicho de convertir la tasa nominal anual en la mensual o la tasa del periodo real que nosotros vamos a mantener la inversión. El segundo paso, que es opcional, es convertir esa tasa efectiva mensual o del periodo que nosotros estamos invertido, que puede ser 35, 60, 70 días, convertirla a anual. Y para eso tenemos esta fórmula matemática, que aplicándola a nuestro ejemplo anterior es tomar la tasa efectiva mensual elevándola a la 365 dividido la cantidad de días menos 1. Y eso nos da la tasa efectiva anual. La tasa efectiva anual lo que nos permite es comparar la tasa nominal anual, que es la tasa que nosotros veíamos cuando empezamos en la inversión, cuando nos ofrecieron esa inversión, pero que como hay una capitalización mensual cada 30 días, nos pagan intereses y nosotros los reinvertimos. Recuérdense que ya estamos trabajando en terreno de interés compuesto, suponemos que todos los intereses que nos pagan los vamos a reinvertir. Ya vemos que la tasa efectiva anual, siempre comparando anual contra anual, es del 55%. 55,56% ya es superior a la tasa que nos mostraban inicialmente. Esto es algo beneficioso para nosotros si somos inversores o perjudicial si somos tomadores de préstamos porque vamos a sufrir un interés efectivo mayor que el que nos muestran. Veamos un concepto desde el lado del inversor con un plazo fijo. Un ejemplo real, acá pueden ver un certificado de plazo fijo que se realizó con un plazo en días. Lo que decíamos, ese plazo en días teórico de 30 en realidad no siempre se cumple porque uno cuando realiza una inversión
a plazo, generalmente están los fines de semana, entonces, o feriados, entonces lo que es 30 días por ahí se puede extender a 31, 32, 34 en este caso. Nos va a decir la fecha de vencimiento que va a tener esa inversión, el capital, que son 5.000 pesos, la tasa nominal que en ese momento nos mostró el banco, que es algo, como decíamos, prepactado. En ese momento nos ofrecieron un 29,5 de interés anual. Y en la misma plataforma de Home Banking nos calcula la tasa efectiva anual, para que nosotros sepamos de que si reinvertimos nuestros intereses ganados cada 34 días, vamos a obtener una tasa efectiva anual de 33,78%. Bueno, y acá nos termina de informar el interés que obtenemos, el interés ganado en pesos y el monto al vencimiento, o sea, al 13 de abril, como dice acá en este ejemplo, vamos a tener 5.137,40, empezamos con 5.000, ganamos, etcétera. Bueno, lo que decíamos, ¿cuál es el periodo real para calcular la tasa efectiva? En este caso 34 días. ¿Y cuál es la tasa efectiva de este periodo real? Ya salimos un poco de esos cálculos que hacíamos más bien genéricos de calcular la tasa efectiva mensual, que habla de 30 días. Bueno, en la realidad de las inversiones no sucede que son 30 días, pueden ser más, menos, cualquier número de días, y la fórmula que vamos a aplicar, esto sí es la misma fórmula. Recuerden, la fórmula muy intuitiva de decir cuánto gané de interés, en este caso 137, dividido el capital, 5.000 nos da un 2,75% que ganamos de tasa efectiva en estos 34 días. No es una tasa efectiva mensual porque no es un mes, es un mes y 4 días más, digamos. En este periodo de 34 días está la tasa efectiva. Y si hacemos el otro cálculo que hemos visto, tomando la tasa nominal anual por los días que realmente tuve la inversión dividido 365, llegamos al mismo resultado de 0,0275, que esto significa multiplicado por 100, 2,75%. Siguiendo con el tema de inversiones financieras que estamos viendo, recuerden que este no es un curso exclusivo de inversiones financieras, sino que tratamos de dar algunos ejemplos para tener herramientas genéricas para que uno se pueda desenvolver. Uno de los instrumentos que presentamos son los fondos comunes de inversión, money market o tema cero, puede llamárselo de esta manera, o fondos de inversión también. Pero bueno, básicamente estos son colocaciones de dinero que uno hace en un banco o en una casa de bolsa o en una LIC, como se lo llama, y ese banco o esa sociedad administradora, en realidad no lo hace el banco en sí, sino que lo hace una administradora independiente, con esos fondos que recibe de ustedes, esos ahorros, realiza otras inversiones. Ese es el concepto de fondo común o fondo de inversión, fondo común de inversión o fondo de inversión en general. Los que se llaman money market o tema cero, recuerden que son para obtener liquidez inmediata de cortísimo plazo, y también incorporan un bajo riesgo. ¿Por qué? Porque en realidad estos fondos lo que hacen es invertir en otras cuentas remuneradas o plazos fijos precancelables, o sea, son todas inversiones que no tienen un mercado secundario, no son inversiones de acciones, bonos o letras que se negocian en la bolsa y que pueden variar su valor. Son simplemente inversiones que nos dan una tasa menor que la de un plazo fijo, porque tenemos este tema de la liquidez, menor o similar que la de un plazo fijo. Lo importante es que nos pueden dar un pequeño rendimiento financiero, un pequeño ingreso financiero que va a complementar eh, a nuestro salario, a nuestros honorarios. Entonces, acá vemos dos ejemplos del mercado argentino. Por un lado Banco Galicia, por un lado Banco Provincia de Buenos Aires, un banco privado, un banco público. Fíjense que en el caso del tema cero no lo nombran así como money market o tema cero. Ustedes tienen que hacer esta identificación, pero para lograr eso van a tener que buscar la descripción y ver el folleto que acá incluye. Cada banco
cada banco tiene su tema cero o su money market en su abanico de fondos comunes de inversión. Generalmente lo refieren como muy bajo riesgo, horizonte de inversión corto, y esto es muy importante que diga plazo de rescate inmediato. ¿Qué quiere decir esto? Que yo pido hoy que me den el dinero y el dinero me lo depositan hoy, no tengo que esperar ni un día. Esto es muy importante porque para que sea money market tema cero tiene que ser plazo de rescate inmediato. Y cuando vemos el folleto, bueno, acá no lo tenemos disponible, pero las inversiones que realizan estos fondos son en plazos fijos, cuentas remuneradas, como veíamos, no se meten a invertir en mercado de capitales donde puede haber variaciones en los precios. En el Banco Provincia también tienen su fondo que cada uno lo llama de una manera diferente, en este caso lo llaman raíces ahorro pesos. Lo importante más que todo es de nuevo no ver el título sino la descripción de que nos dice, bueno, acá justamente nos informa: invierte en plazos fijos, títulos, valores, otorgándole liquidez inmediata. Fíjense que es fundamental obtener esta leyenda, liquidez inmediata. Bueno, y acá vemos un pequeño ejemplo de cómo sería una inversión de cortísimo plazo para un fondo común de inversión tema cero. Vemos un ejemplo práctico con un fondo FIMA, con la tasa que había vigente en ese momento que hicimos el análisis. Bueno, acá cuál es el objetivo de esta inversión de un tema cero, lo que decíamos al principio. El horizonte que, que voy a tener va a ser cortísimo, menos de un mes. El riesgo que voy a poder asumir es muy bajo, porque es dinero que, imagínense, lo voy a usar para un fondo de reserva o para pagar los gastos que tengo este mes. Y el objetivo que vamos a tener en este caso es generar un ingreso adicional para cubrir mis gastos mensuales. Ese va a ser nuestro objetivo. Entonces, con ese objetivo vamos a trabajar pensándolo de esta manera. Recuerden que siempre vemos el concepto y no la cantidad. Entonces cobramos nuestro sueldo el día 2. Imaginémonos que cobramos el día 2. Realizamos ciertos pagos en efectivo que tenemos que pagar ese mismo día. Imagínense que tenemos que pagar, no sé, la cochera de nuestro auto o algún gasto ese mismo día. Entonces es el día 2, que es esta fila de este mes. En esta planilla tenemos en cada fila, en esta fila tenemos el día del mes. En la primera fila de índice tenemos el concepto. Y en la tercera fila tenemos cuánto dinero nos va representando, qué movimiento de dinero tenemos, cuánto dinero va quedando disponible en el fondo común de inversión y cuál es el interés ganado que nos va dando en cada momento. Entonces, cobramos nuestro sueldo, hacemos pagos en efectivo y nos quedan 46.000 pesos disponibles en nuestra caja de ahorro. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? En ese momento lo vamos a invertir en un fondo común de inversión Money Market tema cero. El día 2 cobro, saco dinero, 4.000 pesos, por eso está en rojo, me quedan 46.000. Bueno, directamente ya los invierto. ¿Qué sucede? Imaginemos, no es una situación tan real, pero que durante 10 días no tengo que realizar gastos importantes o que pago todo con la tarjeta de crédito, pero efectivo no tengo que tocar nada. Recién tengo que tocar efectivo, tengo que disponer de efectivo el día 10 para pagar un alquiler. Bueno, ese mismo día, el día 10, hago un rescate de fondo, como se le llama, y ese mismo día 10 me acreditan en mi caja de ahorros 15.000 pesos. Rescato 15.000 pesos, me acreditan 15.000 pesos y con eso hago una transferencia bancaria para pagar mi alquiler. Recuerden que empecé con 50.000 pesos, saqué 4, saqué 15, ya voy a tener 31. En esos 10 días, el Fondo Común de Inversión, a esa tasa que era la que estaba vigente, que puede ir variando, no, puede ir variando, no, va variando, es una tasa variable, ya me dio 400 pesos de ganancia. Imaginémonos que ese mismo día también tengo que pagar colegio, con lo cual el Fondo Común de Inversión pasa a ser de 27.000 pesos, no genera nada de interés, porque fue el mismo día que rescaté el pago del alquiler. El día 13 tengo que pagar la tarjeta, ahí sí. Entonces hago el mismo procedimiento, rescato el fondo de interés, me lo acreditan inmediatamente en mi cuenta bancaria, como bien dice la descripción. Pago con eso 18.000 pesos, me quedan nada más 9.000 y generé casi 90 pesos más. El día 15, bueno, hago el último pago importante del mes de la prepaga, 9.000 pesos. Mi saldo disponible es cero,
50.000 menos todo esto me da 0 y genera un pequeño interés adicional de casi 20 pesos. Si sumo todo esto, fíjense que nos da 500 y tanto de pesos y cumple el objetivo que nosotros teníamos de a un bajo riesgo y a un cortísimo plazo tener un ingreso adicional que es el obtenido por invertir en un fondo money market. El ingreso adicional son 500 pesos que, como siempre decimos, miremos el concepto que si no hubiéramos hecho esta inversión, este movimiento financiero, hubiéramos tenido 0. Esa es la conclusión, digamos. Al haber hecho este movimiento de invertir, rescatar e ir pagando a través del tiempo y no dejarlo frisado en la caja de ahorro, obtenemos un rendimiento de 500 pesos en 15 días en este caso. Bueno, como actividad práctica sugerida, les propongo analizar opciones de fondo común de inversión de su banco, de money market sobre todo, que es lo que estuvimos viendo ahora. Hay un montón de opciones. Para no marearse hay que buscar la opción de money market, que es la que vemos en este curso. Después en otros cursos de inversiones veremos otras opciones más sofisticadas o con otras composiciones de fondo. Y espero sus mails con las consultas o las opciones que le ofrece su banco para ver qué encontramos. Bueno, hasta acá estamos viendo el capítulo 3 o la parte 3 de este curso de finanzas personales. El dinero trabajador lo hemos llamado a esta parte. Vamos a hacer un pequeño corte dentro del capítulo 3, empezando a trabajar con los conceptos del dinero trabajador desde el punto de vista de la deuda en el próximo capítulo. Así que los espero en el próximo video, espero que les haya gustado y seguimos en contacto.